Digo, de vuelta en este su espacio, cerrando la noche, como anunciamos, tenemos ya en nuestro set al escritor, político, periodista, don Carlos Márquez, a quien le damos la buenas noches y la bienvenida. Bienvenido, don Carlos. Buenas noches, honorables jóvenes. Gracias por lo de joven. Te recuerdo siempre cuando estábamos en los canales. Yo también. Queda un grato recuerdo. Reporteriano. Así mismo es. Sí. Bueno, pues un gran honor estar con ustedes en esta noche. Y nada, arranquen con los temas y vamos a teorizar. El hermano estaba teorizando sobre la economía y todo eso. Claro, yo creo que está interesante, pero antes de irnos al tema económico, vamos a abordar un poquito el tema político, que sigue siendo nodal, esencial, porque la política al final envuelve y es la que traza la pauta de un país en la parte económica y social. La política prácticamente lo es todo. El país ahora mismo aparentemente está en completa calma. Hay un problema interno entre varios partidos del sistema. Lo hubo en el PRD, que ya bajaron las aguas, lo hubo en el PRM, que al parecer se ha mantenido en un simulacro de que no hay problema, de que no hay nada, aunque después pudiera haber un problema. El PLD, que ha sido el partido que mejor se ha manejado hacia adentro y hacia afuera en los problemas internos, parece que se han desbordado los problemas internos. ¿Qué ve Carlos Márquez? ¿Qué visualiza Carlos Márquez como un periodista, como un escritor con una vasta experiencia que pudiera pasar en este proceso político donde hay una indefinición del jefe de Estado de si va o no va, y del presidente del partido al cual él pertenece, en este caso el PLD, es el doctor Leonel Fernández, donde según sondeo las encuestas le dan un buen margen para ser candidato a esta organización política, pero todo va a depender, como dicen muchos, de la opinión del presidente de la República. ¿Qué pudiera suceder, a grosso modo, en estos meses? Yo creo que tu pregunta, Giovanni, es muy interesante. Y es muy interesante porque realmente hay mucha expectativa en torno a lo que habrá de suceder en el tiempo inmediato, o sea, a mediano plazo y a largo plazo, naturalmente, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, aquella organización política extraordinaria que creó el profesor Juan Bosch. Bosch fue el creador de los grandes partidos de la República Dominicana. Creó el PRD en 1939, 1973, Bosch constituye a los 64 años, 63, 64 años, el Partido de la Liberación Dominicana. En ese partido se aprendió política. Ese detalle es muy importante. Contrario a las demás organizaciones, el propio PRD, el PRD no tuvo ni fue la escuela política que en el andar desde su fundación y en el andar del tiempo se constituyó el Partido de la Liberación Dominicana. Recuerdo que el primer organismo esencial, primario, eran los círculos de formación política, los círculos de estudio. Luego, el segundo renglón esencialmente era los comités de base. O sea, que era la categoría esencial, o sea, medular, que alcanzaba un dirigente político o un aspirante dirigente político dentro de esa organización. ¿Y qué ocurría dentro de los círculos de estudios de entrada? Es que los dirigentes aprendían a discutir los temas históricos esencialmente y en gran modo los temas económicos, porque los temas históricos están vinculados a todo, a la problemática social y esencialmente a la economía. Y la filosofía, naturalmente. Desde filosofía, economía, historia, y entonces se unificaban criterios. O sea, los PLDistas se ponían de acuerdo, aun cuando algunos no estaban de acuerdo,
la esencia y lo que se procuraba en gran medida con las discusiones era que se unificaran criterios en torno a cada uno de los temas. Lo mismo se repetía en los comités de base. Y en los demás organismos, entonces, que se fueron creando, el nivel de los activistas, o sea, el comité político, el comité central, o sea, los diferentes organismos. O sea, desde abajo hacia arriba se unificaba criterio. En esa escuela fue que se formó Danilo Medina. Y en esa escuela fue que se formó el doctor Leonel Fernández Reina, junto a los tradicionales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. De ahí que nosotros que conocemos la interioridad del Partido de la Liberación Dominicana, nos preocupa un poco, pero no concebimos que estos dos líderes, el doctor Leonel Fernández y Danilo Medina, lleguen a la confrontación. ¿Por qué? Porque ellos fueron formados para ponerse de acuerdo, para en última instancia poner por encima del interés particular el interés de la nación, y en este caso el interés de la nación es que desde el litoral de ellos el Partido de la Liberación Dominicana siga gobernando. Los otros partidos políticos también tienen el interés de gobernar, y es probable también que ya estén poniendo, el caso del PRM y las demás organizaciones políticas que existen en el país, el interés nacional por encima del interés particular. Pero yo creo que definitivamente, pese a todas las escaramuzas que existen, Danilo Medina y Leonel Fernández van a terminar poniéndose de acuerdo, porque eso fue lo que ellos aprendieron. No fue otra cosa dentro de los círculos de estudio y los comités de base. Y en los otros organismos que incluyen naturalmente los intermedios, incluyen las direcciones municipales, las seccionales del Partido de la Liberación Dominicana, que incluyen en el comité central y naturalmente el organismo operativo que es el comité político de esa organización. Carlos, perdón, entonces lo que está sucediendo es problema entre los dirigentes, entre los dos grandes equipos que ellos cada uno encabeza. Es los problemas, no entre ellos dos, sino los equipos que ellos aupan, los equipos que ellos tienen de campaña, su gente, cada quien, son los que están peleando. Fíjate que hay un fenómeno que no se aprecia así, porque como decía Bosch, en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Lo que no se ve en el fondo es que el Partido de la Liberación Dominicana es él y su contrario. O sea, es un asunto dialéctico que se ha convertido en el partido rector de la sociedad dominicana, pero a su vez en el partido eje de la oposición en la sociedad dominicana. Los demás partidos tienen una beligerancia específica, participan, pero no tienen el liderazgo de la oposición. El doctor Leonel Fernández ha ocupado el liderazgo de la oposición. O sea, en un juego inteligente, en un manejo estratégico de ambos líderes, yo entiendo que ellos se van a poner de acuerdo porque, reitero, ellos saben lo que significa después de mantenerse en el poder por casi 20 años, tener que salir. O sea, yo creo que ellos van a poner, reitero, la actitud de seguir gobernando el instinto por de encima, conservación. que dejar de seguir gobernando por diferencias que en el fondo no son fundamentales, aunque en el caso específico de la reforma constitucional hay una situación real, y es que el presidente Danilo Medina está impedido constitucionalmente. El problema está en la modificación. El presidente Leonel Fernández plantea que sería muy cuesta arriba una reforma constitucional continua, o sea, una vez e inmediatamente después. O sea, yo creo que se van a poner de acuerdo, pero en líneas generales están obligados. Se pondrán de acuerdo. Están obligados. Ya. Y están necesitados.
Recuerda lo que pasó con Jacobo Masluta y Jorge Blanco. Que Jacobo Masluta debió ser presidente, pero las contradicciones que no eran fundamentales se llevaron al extremo dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Y eso le costó al PRD que no pudo volver al poder durante mucho tiempo. Te hizo una síntesis histórica interesante del PLD, pero hay que recordar que eso fue así hasta 1996. Sí. A partir de ahí, ya ese partido no es eso que usted ha sintetizado, su génesis. Hay que entender que lamentablemente no es solamente el fenómeno del PLD, es un fenómeno de las organizaciones políticas que cada vez que se hacen más antidemocráticas, los liderazgos son más individuales. Entonces lo que hay son grupos aglutinados, no una organización que funciona adecuadamente, que discute esos temas, sino que son partidos, personas, como llaman algunos, donde el interés grupal y particular del líder sustituye la dinámica organizacional y democrática de los partidos. No, precisamente, fíjate que tú estableces muy claro que hay grupos, pero yo planteo que independientemente de los grupos está la formación primaria que tuvieron ellos dos. No sé si me comprendes. No, yo entiendo perfectamente. O sea, la formación primaria que lograron ambos dentro del PLD es lo que debe regirlo y lo va a regir. Pero a veces, o sea, cuando usted por pone encima del interés particular de los grupos. ¿No debe entender? Sí. O sea, pero a veces la soberbia y la razón se pierden. Sí, puede ocurrir, pero yo creo que en este caso es un problema de la formación, yo insisto en esa formación que tuvieron tanto Danilo como Leonel Fernández. Pero parece que o sea, y lo otro es, bueno, la sensatez que debe tener cada uno por una situación muy específica. O sea, reformar la Constitución, hasta dónde la reforma de la Constitución en esta etapa que no es el año 2008. Ni es el 15 tampoco. No, correcto. O sea, es muy diferente. Una coyuntura muy diferente al acuerdo de las corbatas azules que rehabilita al expresidente Mejía y que rehabilita naturalmente al presidente Fernández. O sea, la coyuntura es diferente. Hay una sociedad civil muy aguerrida. O sea, claro, hay que reconocer que el presidente Danilo Medina ha hecho una buena gestión de gobierno. O sea, la gestión de gobierno del presidente del PLD de manera general, primero la gestión de Leonel, fueron gestiones importantes que colocaron a la sociedad dominicana en el umbral de la modernidad. Claro, hay muchas cosas por hacer. Pero el presidente... Hay demasiadas cosas por desarrollar. Tú hablabas, por ejemplo, el caso de la economía dominicana y planteaba que el gobernador del Banco Central está abogando por un reajuste en el salario de los trabajadores. Y tú planteabas muy atinadamente que el problema no está en que se incremente el salario, sino en la eficiencia que logra el salario. O sea, en la efectividad a la hora de ir al mercado. Eso es lo que tú querías plantear. Sí, el valor del salario. Y yo pensaba que aquí hay un problema histórico grave en República Dominicana y en América. El problema histórico grave que nosotros lo hemos tratado, incluso lo tratamos en el libro Hacia la Revolución Tecnológica Industrial, o sea, un ensayo donde analizamos la historia de la tecnología y la industria en Estados Unidos y Europa con relación a América Latina y muy específicamente a República Dominicana, donde sostenemos que los países que han cometido tecnologías, ciencia e industria en gran medida son ricos y los que no han hecho lo propio son pobres. Entonces, en el caso específico del déficit que hay en República Dominicana es que nosotros no hemos hecho la primera revolución industrial y China tiene la vanguardia de la cuarta revolución industrial. Japón, Alemania, Estados Unidos, Rusia están en la vanguardia de la cuarta revolución industrial, nosotros hemos hecho la primera. Entonces, de eso se derivan temas muy medulares como ese de la capacidad de compra del dominicano, porque al no producirse de manera local,
en gran escala los bienes y servicios que necesita en su mayoría el pueblo dominicano, hay que importarlo. Y esa importación implica una intermediación que encarece en gran medida la vida y por tanto reduce la capacidad del salario. Don Carlos, con su permiso vamos a ir a una pausa y luego seguimos conversando con don Carlos Márquez, periodista, escritor, político, donde estamos pasando un balance, revista al panorama nacional, político y hablando de temas económicos y sociales. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Y donde decían en el campo, y todavía lo dicen, que el diablo sabe por viejo, no por diablo. La verdad que es interesante conversar con don Carlos Márquez de todos estos temas y la visión que él tiene de lo que es la República Dominicana y por dónde va la República Dominicana. Carlos Márquez, ahora mismo recientemente el metro cumple creo que 10 años, ¿verdad?, de existencia. Y si nos ponemos a ver, eso es parte de las cosas que han cambiado la República Dominicana, por lo menos el centro, el casco histórico, y la República Dominicana se ha quedado rezagada porque no hemos logrado ir a tono con esas grandes potencias, con esos grandes países que han inyectado tecnología al campo, que han tecnificado lo que es la parte educativa, del conocimiento, de enseñanza, y el que ha podido ir a otros países ve como hay una industria, como usted señala, una industria emergente, Brasil, una minería donde se invierte dinero, pero también esa misma minería permite que el país reciba los beneficios y se inviertan en otras cosas. ¿Cómo va la República Dominicana en esa parte, en ese aspecto económico, revolución industrial? ¿Se están dando los ajustes, sector público-privado, para que eso se dé? ¿O se están dando cosas fortuitas que por inercia se dan? Realmente es un tema apasionante e interesante. La composición social dominicana ha cambiado. Don Juan escribió la composición social en 1970 y del 70 a esta parte, esa composición social que vos describe ha cambiado en gran medida como resultado de los gobiernos que hemos tenido. 47 años aproximadamente. Sí, los gobiernos que hemos tenido han cambiado 49. La composición social dominicana, al punto que en el 2012 aquí había 600.000 pequeñas empresas, 600.000 empresas, entre las cuales un 1%, una gran empresa, un 3% era pequeña empresa y los otros eran micro, pequeñitas. Estamos hablando de 600.000 en total. Pero ¿qué ocurre? Que aquí nos abocamos a un proceso de traspasar las empresas del Estado al sector privado. Y desde la visión que existía en el modelo neoliberal de traspasar al sector privado las industrias que poseía el gobierno dominicano, que poseía el Estado dominicano, después, o poseyó el Estado dominicano después de la desaparición de Trujillo, era que esas empresas iban a arrancar, que iban a despegar y que el empresariado iba a consolidarse en gran modo. Y ustedes saben cuántos empleos directos de primer orden se crearon desde el 2000 al 2012, en ese decenio, apenas 50.000 empleos. Y el Estado tuvo que dar un giro atrás y empezar a absorber los empleos que el sector privado no asumió después que pasó a controlar a la mayoría de las empresas que eran del Estado. Una situación muy grave, pero eso cambió, de todos modos se cambió la composición social, económica y naturalmente política de la sociedad dominicana. Respecto a lo que tiene que ver con la tecnología, nosotros hablábamos una vez con el actual presidente Danilo Medina, de la necesidad de hacer en la República Dominicana una revolución tecnológica industrial, y decía que eso era a largo plazo.
Eso es a largo plazo, Carlos. Eso toma tiempo. Efectivamente, él empezó con enseñar a los dominicanos, a terminar de enseñar a los dominicanos a leer y escribir. Y se creó la revolución educativa. Y esa revolución educativa ha enseñado a leer y escribir y creó al mismo tiempo la infraestructura de las escuelas, que recuerda que había escuelas donde se impartía docencia bajo una mata, o sea, en chozas. Todavía hemos visto publicaciones recientes de que persiste. Puede ocurrir, pero porque han hecho escuelas donde no se necesitan. Pero ha habido un esfuerzo muy grande para crear esa infraestructura. Eso tenemos que reconocerlo. Y esto a la larga, como los niños, y es los logros del gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana, como los niños, antes de esa revolución, de la revolución educativa, los niños de la clase media iban a la escuela a los 2 años y los niños de los sectores empobrecidos llegaban a las escuelas a los 7 años. Así mismo es. Eso creaba una diferencia muy grande de oportunidad. O sea, le daba oportunidad primaria al niño de la clase media, mientras que el niño de los sectores empobrecidos podía entrar. Que cuando uno iniciaba, y el otro sabía leer y escribir. No, y no solamente eso, y ya estaba en tercero, en cuarto. Claro. Sí. O sea, pero además terminaba a los 20 años en la universidad. Y el otro a los 16. A los 24. 23, 24 años. No, entonces, yo terminé el bachillerato a los 16 años. Sí, entonces esta revolución educativa va creando las condiciones para que en la sociedad dominicana pronto tengamos igualdad de oportunidad. Eso es muy importante, pero no basta. Hace falta acometer ciencia y desarrollar tecnología y sobre todo enseñar a los dominicanos a producir. Tú decías el asunto del oro. Bosch planteaba en los años 60, antes de llegar a los años 70, que la República Dominicana debía convertir la producción de oro no solo en producción bruta que se exporta, sino crear joyerías y crear orfebres, o sea, desarrollar la orfebrería, técnicos que procesaran el oro y lo convirtieran en cadena, en cosas, o sea, para generar empleos y no agotar esa reserva que es la riqueza estratégica de la República Dominicana. Entonces, aquí hay que desarrollar tecnología, hay que desarrollar ciencia. Si tú miras el panorama de los aspirantes a presidente actualmente, tú podrías decir, bueno, ¿cuál de los aspirantes podría tener la actitud de desarrollar tecnología, de desarrollar ciencia? Adelante, me quieren preguntar. Sí. Ustedes están en lo que llegamos a esa revolución la dinámica de la conversación tecnológica e industrial. ¿Qué cree usted que se puede hacer desde el Estado? Porque para mí el Estado es el garante fundamental de la equidad social. Es el Estado que cumple con esa función. Claro. ¿Qué se debe hacer entonces para que el crecimiento económico no se convierta en una meta en sí misma, sino en un medio para producir bienestar? Mira, primero depende de la actitud y la visión que tenga el presidente, el que pasa a dirigir los destinos de la nación. O sea, ¿cuál es el perfil, cuál es la actitud frente al desarrollo? ¿Cuál es la posición formal frente a la necesidad que tiene la República Dominicana de invertir en ciencia? ¿Cuál es la actitud que tiene el aspirante presidencial ante la necesidad que existe en la sociedad dominicana para desarrollar tecnología? Fíjate que precisamente los gobiernos del PLD, Leonel Fernández creó el ITRA y creó el comunitario de San Isidro. Los institutos tecnológicos comunitarios. Sí, de San Luis. De San Luis, sí. Danilo Medina creó la República Digital. El problema está en quién va a seguir gobernando. Parece que el que tiene la vocación, yo interpreto, de darle continuidad a lo que ya está haciendo también Danilo Medina, es el propio presidente, el expresidente Leonel Fernández. Yo creo que por ahí es que se puede ver el perfil
si tú analizas los demás aspirantes, como que no te dan esa Don Carlos, pero hay muchas iniciativas que son mucha esa espuma y actitud. poco chocolate. Sí, Usted lo sabe. Eso es verdad. Mucha espuma y Pero poco fíjate, chocolate. yo estuve viendo, por ejemplo, los resultados de lo que ha sido el ITLA. Mira, hay miles y miles de jóvenes que se han formado ahí. Han ya. cambiado su vida totalmente. Miles la y han miles, cambiado. miles y miles. Sí. Y hoy están trabajando en el país O y sea que fuera eso, del país. que eso no es poco chocolate, ¿no? Exacto, O sea, mucha es más espuma y chocolate que espuma. Mucha espuma y poco chocolate. Haga el balance final. Don Carlos, Que usted vea. vamos a agradecer la participación en este escenario, en este espacio. Y como le decimos a los invitados, las puertas están abiertas para en otra ocasión seguir debatiendo y hablar un poquito también de literatura, de los nuevos libros y cómo va la República Dominicana en esas partes, porque entiendo que hay un vacío, se ha perdido esa cultura, ese hábito de lectura. Sería en otra ocasión que lo vamos a tratar. Bueno, ustedes estamos a las órdenes y para mí ha sido un grato honor estar aquí. Claro que se nos quedó el tema de Venezuela, el tema que tiene que ver con la guerra eso no se acaba comercial, ahora. con la crisis económica, la crisis mundial, la nueva recesión que se aproxima, en fin. Luego lo atacamos los temas. Bueno, ustedes, amigos televidentes, precisamente para estar en sintonía con lo que está hablando nuestro invitado el día de hoy, hablando de tecnología, desarrollo, vamos a compartir con ustedes para finalizar el programa, terminarlo, un video que hace el Banco Interamericano de Desarrollo precisamente de cuáles serían las profesiones del futuro, los trabajos del futuro, y sin embargo, asombrémonos, señores, no es la tecnología, no. Estamos hablando que es la educación y la medicina que son los trabajos del futuro. Vamos a ver este video, con él despedimos el programa y mañana nos reencontramos nuevamente aquí en Cerrando la Noche.